Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Andre Desserts. El día de hoy vamos a estar haciendo el postre sin horno más fácil que hayas visto en tu vida, aparte más rico y con solamente 4 ingredientes. Que si tú alguna vez has preparado algún postre, bueno, unos 3 postres al año, te aseguro que tienes todos estos ingredientes porque es cacao, azúcar, maicena y leche. Todos los ingredientes yo los tenía en la casa, no tuve que salir a comprar nada. Y probablemente de igual forma tú. Estos postres los vas a tener allí para cualquier momento de la semana, para cualquier merienda y te va a resolver muchísimo. Aparte queda riquísimo, yo lo probé y ni siquiera me quedó para mostrarlo acá. Así que simplemente vamos a comenzar y me vas a agradecer al final. Vamos. Lo que vamos a necesitar para esta receta son 500 mililitros o medio litro de leche. Vamos a utilizar también 2 cucharadas de cacao dulce, 1 cucharada de azúcar y 2 cucharadas de almidón de maíz o maicena y un chorrito de leche extra para poder diluir la maicena. Así que vamos en este momento justamente a hacer eso. Fíjense que es como al ojo por ciento, simplemente para poderlo diluir allí, una pequeña cantidad. Y ahora vamos a colocar en una ollita mediana el medio litro de leche. Y a este medio litro de leche vamos a ir incorporándole lo que es el cacao y también el azúcar. Lo vamos a tratar de remover un poco, como para que todo se vaya incorporando. Y ahora sí vamos a llevar esto al fuego, ¿ok? Estoy pasando la batidora manual solamente como para ir deshaciendo esos grumitos que pueda tener el cacao. Y una vez que esté tibio, le vamos a agregar la maicena que ya está diluida, ¿ok? Es cuando ya esté tibio, no antes. Ahora sí, no vamos a dejar de remover hasta que tome la consistencia que vamos a buscar, que ya les voy a mostrar cuál es. Así que lo que voy a hacer es estarlo removiendo constantemente con esta cuchara de madera, ¿ok? Ahora que le saqué los grumitos del cacao, pues continúo simplemente con la cuchara de madera hasta que sea necesario aproximadamente unos 8 o 10 minutos, no me di el tiempo exacto, pero miren esta consistencia que es la que debe tener, ¿ok? Para nuestro postrecito. Así que cuando ya está así, está bien espeso y podemos ver el fondo de la olla, es que lo podemos retirar del fuego y lo vamos a llevar a los envasecitos individuales que tengamos preparados para esto, ¿ok? Yo lo coloqué en unas copitas, solamente rinde para 2 de estos postrecitos, ¿ok? Así que si ustedes quieren hacer más, pues tendrían que duplicar las cantidades. Si les está gustando lo fácil que es esta receta, yo me imagino que les va a encantar porque no lleva horno, va a estar excelente para toda su familia, pues simplemente suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Nos llevamos esto a la nevera por aproximadamente unas 3 horitas y ahora vamos a hacer el decorado de arriba. Esto es completamente opcional y obviamente lo va a volver mucho más calórico, pero también mucho más rico, así que se los dejo a su elección. Queda también mucho más lindo con el decorado del chantilly. Yo estoy usando este que ya viene prácticamente listo, ya que lo único que necesita adicional va a ser la leche líquida, ¿ok? Yo utilicé 200 mililitros de leche con 100 gramos de este polvito ya preparado. Por acá les dejo una receta que sí tiene una chantilly casera, por si la quieren hacer desde cero o no consiguen esta preparación. Así que vamos a colocar en un bowl que debe estar frío preferiblemente la leche y ahora el polvito. Le pasamos la batidora apagada un poco para que no nos vuele toda esta preparación en polvo. Y ahora sí vamos a encender la batidora. También les recomiendo que las varillas estén bien frías, las pueden meter en el congelador unos 15 minutos y la leche también tiene que estar fría, o sea, no la tengan temperatura ambiente. Luego de unos 4 minutos aproximadamente, esta va a ser la consistencia, es una consistencia divina al paladar, pero también a la vista porque queda bellísimo. Lo vamos a colocar en una manga pastelera. Yo siempre uso mangas pasteleras desechables, así que la coloco dentro de un vaso y así me es mucho más fácil pues irla rellenando, ¿sí? Sacamos nuestros postrecitos que ya tienen que estar completamente firmes al haber pasado estas 3 horas
y los decoramos con la cantidad que queramos de chantilly. Con eso pueden jugar porque de igual forma se va a ver súper lindo por la consistencia tan increíble que le da el chantilly. Si ustedes les quieren poner aparte góticas de chocolate, lluvia de chocolate, cualquier cosa que prefieran hacer, que su creatividad va a quedar súper bien y va a saber súper rico. De verdad que está garantizado que queda muy bien. Y así llegamos al final de este sencillo y muy rico postre. Como viste, es muy fácil de preparar. Lo que no puedo compartirte a través de la pantalla es el sabor tan delicioso que tiene. Así que sencillamente te toca a ti prepararlo y luego me comentas qué tal te quedó. Te voy a dejar por aquí mi Instagram si me quieres mandar alguna foto o algún comentario. No me despido sin antes decirte que te suscribas, ya que es gratis, y así puedes ver los próximos videos, y también déjame tu like para saber qué te gustó. Nos vemos en la próxima. Chao.